Un cordial saludo con todos ustedes. Mi nombre es Juan Diego Jaime, estudiante de filosofía aquí en Marcos. Hoy quiero presentar mi ponencia titulada Las tres ilusiones en la obra Filosofía del Inconsciente de Edward von Hartmann, filósofo pesimista alemán del siglo XIX, de gran interés mío, en el que planeo exponer justamente el apartado en el que es más explícito el carácter pesimista de su sistema, ¿no? Esta exposición sobre todo tiene como propósito abrir un debate, tanto con todos ustedes como sobre todo con nosotros mismos, con respecto a la felicidad, por medio de una comprensión del cálculo eudemonológico que lleva a la tesis de la mala calidad de la vida y la inmoralidad del ser. ¿Pueden pasar a esta diapositiva? Dentro del pesimismo filosófico, a pesar de las diferencias que hay entre diversos autores, ¿no? Schopenhauer, Hartmann, Banse, Mailander, entre otros más, existe una tesis fundamental. Toda vida es sufrimiento. El mundo es esencialmente doloroso, y por ende el juicio axiológico del pesimismo puede resumirse en palabras de la filósofa pesimista Olga Plummaker: la suma de disgustos supera la suma de placeres. En consecuencia, el no ser es preferible al ser. Ahora cabría preguntar, si la vida es tan mala como pregona el pesimismo, ¿por qué todavía seguimos vivos? ¿Por qué, luego de haber entrado en lúcida conciencia con respecto a esta verdad, no nos desvivimos? ¿Por qué seguimos queriendo la vida? ¿Por qué queremos perseverar en el ser? Pues? De ahí entra la pregunta también si es posible hacer algo al respecto frente al dolor mundial, o en alemán Weltschmerz, dolor del mundo. Edward von Hartmann responde a estas cuestiones bajo el planteamiento de tres ilusiones que se encuentran en la humanidad, que evita que aceptemos justamente una verdad tan inmediata como es el dolor mundial y la preferencia ética del no ser frente al ser. Antes de pasar a ello, siguiente diapositiva por favor, tenemos que dar un repaso por lo menos a su tesis metafísica. La metafísica hartmanniana es una metafísica inductiva. Este tipo de metafísica, basándonos en Johannes Hirschberger en su segundo tomo Historia de la Filosofía, página 360, esta metafísica no había de ser una poesía en conceptos, sino un saber bien fundado en las ciencias empíricas. Los rasgos de esta metafísica son sobre todo la explotación más amplia de la experiencia, abarcando todo el ámbito de la investigación moderna, valorando esta experiencia positiva frente al método primariamente especulativo. Bajo esta influencia, Hartmann construye su metafísica de lo inconsciente, pero también bajo la influencia de tres autores, sobre todo Hegel, Schopenhauer y Schelling, en el que, siguiente diapositiva, él hace mención que su sistema filosófico puede resumirse como una tesis entre Hegel y Schopenhauer, bajo el predominio del primero, mezclado justamente con la filosofía positiva de Schelling y el concepto del inconsciente que aparece en el primer sistema de este autor, luego también combinado con el individualismo leibniziano y el realismo de la moderna ciencia física de la naturaleza. Hartmann, por ende, rechaza los métodos dialéctico y deductivo debido a su carácter especulativo que no logra fundamentar empíricamente sus construcciones, tomando así el método inductivo de las ciencias naturales. Comienza recorriendo él todos los fenómenos en los que no puede explicarse sin admitir una causa que se halla en el plano inconsciente. Inicia, pues, en la manifestación del inconsciente en el ámbito corporal, sobre todo en los instintos, en donde se llega a la existencia de una finalidad espiritual inconsciente, dado que es espiritualista también, en la que, según Hartmann, en aquella finalidad de manera conjunta actúan una representación o idea inconsciente del fin tendido y una voluntad como impulso a la realización de dicho fin. Esta voluntad ha de actuar como causa inconsciente de los procesos materiales por producirse, pero también esa voluntad constituye la causa inmediata de todas las funciones y acciones. Pero como se mencionó anteriormente, es necesaria una mediación causal en la intención y ejecución. He aquí la gran marcada diferencia entre Hartmann y Schopenhauer, de la cual él bebe bastante, ¿no? En el que voluntad y representación o idea van unidas siempre, debido a que el querer de cada ser encontramos el deseo inmanente de pasar de un estado presente a otro futuro, que primero se concibe como una representación o idea lógica en este caso, ¿no? Aquí habría de mencionar que Hartmann cambia el significado de representación que había en Schopenhauer. Ya no se le puede entender la representación como producto de funciones mentales del sujeto cognoscente, sino como un principio metafísico constitutivo del ser, con igual dignidad ontológica que la voluntad. Así pues, nuestro filósofo va pasando por diversas áreas de la experiencia para luego elevarse a la necesidad de postular un principio único, absoluto, indiviso, a la que él llama el inconsciente, o lo inconsciente. Así pues, Hartmann explica el mundo como un largo proceso doloroso que avanza por el constante conflicto de los dos atributos de lo inconsciente, voluntad y representación o voluntad y espíritu. La representación, idea o espíritu, llámese como quiera, es lo racional, pues lo lógico, y la voluntad claramente aquí hay que entenderlo como ciega y racional. En todo este proceso, el espíritu busca redimirse de las cadenas de la voluntad por medio del proceso cósmico, donde el espíritu debe triunfar sobre la voluntad.
Siguiente diapositiva, por favor. Justo aquí está un ejemplo. Voluntad, espíritu. Estos serían los dos atributos que conforman al inconsciente. Que ambos pueden entenderse, pues, como acto-potencia, ser y esencia, materia-forma, ¿no? Por dar cierto ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Del por qué la vida es sufrimiento? Pues Harman primero recoge la opinión de los más grandes espíritus que él considera. Entre ellos recoge a Platón, que en la Apología compara la muerte como un dormir sin sueños, donde si comparamos una noche en que dormimos plácidamente y sin sueños con una noche de sueños o un día duro cualquiera, la noche silenciosa se presenta como el mejor estado posible, considerando así pues a la muerte como una ganancia más que como una pérdida. Kant también menciona que es errado esperar que la vida dure más de lo que va a durar, pues supone una prolongación innecesaria del sufrimiento, que solo un espíritu irreflexivo afirmaría. O también, siguiente diapositiva por favor, Fichte señala que el error fundamental del hombre al buscar la felicidad radica en proyectarla hacia lo exterior. El sujeto se lanza hacia los objetos del deseo, personas, bienes, logros, metas de todo tipo, con la esperanza de colmar aquel anhelo interior. Sin embargo, una vez alcanzados, descubren una satisfacción aún mayor. Creen que la felicidad depende de cambiar de lugar, de alcanzar nuevas metas o de que su vida sea diferente. Pero la inquietud y la insatisfacción los siguen a todas partes hasta el punto de creer que la felicidad se encuentra post-mortem. Pero es una ilusión también eso, una esperanza vacía, si no se ha comenzado ya aquí también en la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. También Schelling aborda el drama de la existencia natural, subrayando que el ser encarnado en la naturaleza atraviesa un camino doloroso. El sufrimiento está inscrito en la naturaleza misma, visible en la estructura entera del mundo. Es una expresión ontológica de la condición viviente. Aquel que ha incluido el dolor como rasgo constitutivo del ser en su totalidad y ha vislumbrado el sentido profundo del destino de todo, no se deja arrastrar por las miserias particulares de la vida cotidiana. Las desgracias comunes pierden su peso, pues ha penetrado en la estructura última de la existencia y ha aprendido a ver en el sufrimiento una fase necesaria en el proceso de afirmación de la libertad. Por algo luego Schelling mismo dice que todo dolor viene tan solo del ser. Más abajo. Ajá. Está. Luego Harman también obviamente se remite a Schopenhauer, que con mayor profundidad aborda el tema del capítulo 46 del segundo tomo del Mundo como Voluntad y Representación, de la futilidad del sufrimiento de la vida. Con todo esto, Harman entiende que, a pesar de las diferencias que pueda haber entre estos filósofos, hay cierto acuerdo, ojo, cierto, con respecto al dolor sustancial que se encuentra en toda vida, aunque claro, sin catalogarlos como tal, como pesimistas, porque las conclusiones a las que llegan son diferentes. Sin embargo, ¿qué prueban estas opiniones subjetivas? Dice Harman, sin un motivo añadido. ¿No deberíamos más bien desconfiar de ellas porque parten de espíritus destacados que se encuentran afectados en aquella tristeza melancólica que supone la cuota hereditaria de casi todo genio y que les hace no sentirse a gusto en un mundo que les es inferior? Lo cierto es que el valor del mundo debe medirse en función de su propia medida, es decir, el mayor juez siempre será uno mismo, ya no tanto estos grandes espíritus como él menciona. Pero acá hay un problema. Al momento de proceder con este análisis racional, encontramos un obstáculo que hace difícil realizar un juicio objetivo sobre la vida. Por ejemplo, todos nosotros hagamos el ejercicio de recordar nuestro pasado. Harman menciona que lo más probable es que solo recordemos los mejores momentos, pero todos los dolores y malos momentos, que resultan ser bastantes, inconscientemente pasan al olvido y preferimos nuevamente, inconscientemente, sostener lo mejor vivido, aunque sea muy poco. Luego, no estamos en condiciones de juzgar la vida imparcialmente, así aquella balanza hegemónica se inclina hacia la felicidad, pero de manera ilusoria, porque la vida pudo haber sido mucho peor. Con el futuro sucede algo similar. Siempre que intentamos proyectar hacia el futuro, lo haremos con buen augurio. Es pues una falsa proyección. Por ende, Harman concluye que creemos ilusoriamente que la vida es mejor de lo que realmente es. Siguiente diapositiva. Entonces, nuestro filósofo berlinés nos plantea la cuestión del eterno retorno, normalmente asociada a Nietzsche, pero él ya lo había planteado anteriormente. Harman propone un experimento mental. Imaginemos un hombre que sin ser un genio ha llevado una vida bastante buena. Es bien educado, goza de salud, tiene posición social envidiable, no ha sufrido grandes desgracias ni excesos, y no siente envidia ni resentimiento alguno hacia los demás. Es, en resumen, alguien que ha vivido con cierta comodidad y conciencia de su fortuna. Ahora bien, siguiente diapositiva, por favor. Harman nos pide imaginar que la muerte se le aparece a este hombre y le ofrece la opción: puede desaparecer para siempre o volver a vivir exactamente la misma vida u otra también, bajo la condición de olvidar todo lo vivido. Harman sostiene que si este hombre piensa con lucidez, sin miedo y sin dejarse llevar por el instinto de autoconservación, probablemente no aceptaría repetir esta experiencia,
y menos aún si se le planteara la posibilidad de renacer sin garantía alguna de repetir las mismas condiciones que tiene su vida actual, con el riesgo casi seguro de que su próxima existencia sería peor. Como se lee, Harman cree que nosotros rechazaríamos la idea de repetir otra vez nuestra vida o una diferente y desconocida, pues con esta única vida basta para entender suficientemente la banalidad de la existencia. Pero la humanidad, luego de haberse planteado esto, todavía seguirá perseverando en su ser, seguirá queriendo la vida, incluso cuando ésta suponga dolores de todo tipo, pues recordemos acá, en la metafísica de Harman, el proceso cósmico está regido por los dos atributos ya mencionados por el inconsciente, voluntad y espíritu. Esta lucha que hay del espíritu por querer liberarse de la voluntad pasa, dentro de la historia de la humanidad, necesariamente por tres etapas. Estas son las tres ilusiones. Más abajo, más abajo. Primera ilusión, en el que se cree que la felicidad puede conseguirse en el nivel de desarrollo actualmente alcanzado por el mundo, y por tanto se piensa que el individuo puede lograr en la presente vida terrenal. En esta primera fase, el hombre ingenuamente cree que es feliz en acto, pero Harman objeta esto, diciendo que ni biológicamente estamos hechos para la felicidad. Ciertamente existe en esto una restricción que actúa a favor del dolor, a saber, tanto el placer como el dolor afectan al sistema nervioso y producen una suerte de agotamiento, que en los más altos grados de placer puede llegar a producir una atonía mortal. De aquí resulta una necesidad que crece con la duración y el grado de placer, a saber, una voluntad de que cese o se atenúe el sentimiento. En el displacer, esta necesidad surge de la afección de los nervios, coopera con la renuencia a soportar un dolor. En el placer, por el contrario, contrarresta la apetencia directa, cuando el placer se da de forma sostenida y lo disminuye, e incluso puede finalmente pasar más que él. Piensen en el agotamiento del placer sexual, por ejemplo. El dolor, prescindiendo de un completo embotamiento de los nervios debido a grandes dolores, es tanto más doloroso, y el placer se va haciendo cada vez más indiferente y causa un hartazgo mayor cuanto más dura. Esta es una prueba, como tal, en la que la balanza eudemónica se inclina más hacia el dolor que hacia la felicidad. Aristóteles, en su Ética Nicómaco, menciona que el hombre prudente no persigue el placer, sino la ausencia de dolor. Si de verdad queremos tomar en serio tremenda frase, deberíamos entender que la vida debe ser suprimida como tal, según Harman, pues no es en la existencia, sino en la inexistencia donde se alcanza el grado sumo, por así decirlo, de la ausencia de dolor. A esto Harman nos plantea el siguiente ejercicio. Supóngase que nos dan la opción de elegir oler el aroma más agradable que podamos pensar, pero luego sí o sí tener que oler el aroma más repugnante posible. Pero como segunda opción podemos saltarnos el oler ambas a cambio de no padecer ante el nauseabundo dolor. Pues aunque esté el deseo por oler aquel aroma rico, la razón hace acordarnos de lo que viene luego. Así Harman lo repite, por ejemplo, con el sonido más armónico de todos y el más oloroso de todos, luego también con el sabor más rico, con el más vomitivo. Y con ello se busca proyectar este ejercicio a toda la vida en general, a toda actividad que se dé en la vida, y preguntar, ¿vale la pena que para obtener lo querido tengamos que pasar por cualesquiera clase de martillos? Pero siempre estará, pues, la opción de negarnos a ambos en pro de una ausencia de todo padecer, incluso si eso implica también la renuncia al placer. Luego la tranquilidad y la ausencia siempre será preferible. Ergo, la no existencia resulta más preferible que la existencia, o al menos eso nos dice Harman. No. Con esto ya vemos que la balanza eudemónica se inclina por el dolor, pero Harman analiza más, profundizando en los principales ámbitos de la vida, como son la salud, la juventud, la libertad y la subsistencia asegurada, en los que comúnmente son tomados como los bienes más preciados de la vida. Sin embargo, no proporcionan ningún placer positivo, salvo cuando surgen, dice Harman, por el tránsito de un estado de displacer que se les contrapone. Pero en el momento donde no ven su valor perturbado, de la salud, la juventud, la libertad y la subsistencia asegurada, estos representan como tal el punto cero de la sensación, que el punto cero de la sensación luego de estos bienes tiene el carácter puramente negativo, que Leibniz, por ejemplo, le adjudicaba al mal, a saber, la privación de la vejez, falta de libertad y necesidad, y por su naturaleza son incapaces de elevarse por el grado de placer por encima del punto cero de la sensación. Todo ello queda claro. Nadie siente un miembro, salvo cuando está enfermo. Nadie siente que él es quien determina su operar en el mundo, pero sí siente dolorosamente cada coerción que viene de afuera y cada ataque a la autodeterminación. Igual con la juventud. Ella significa simplemente el pleno uso del cuerpo y el espíritu, la completa capacidad de disfrutar, pero esta capacidad solo tiene el valor de un horizonte básico. Ella representa solo la capacidad, la posibilidad, mas no la realidad del goce.
Pues dice Harman, ¿de qué sirve tener la mejor dentadura si no se tiene nada que morder? Finalmente, con la subsistencia asegurada, es decir, estar seguros frente a la necesidad y la privación, no puede considerarse un gozo o una ganancia positiva, sino como la conditio sine qua non de la vida. Pues si una vida asegurada fuese un bien positivo, entonces la mera existencia nos llenaría y satisfaría, pero sucede lo contrario. La existencia asegurada es un tormento dado por el aburrimiento y el tedio si no se llega a algo que la llene, algo positivo. Así Harman va pasando por más campos de la vida cotidiana, como el hambre, que no es más que un tormento, y su satisfacción su mera supresión temporal. Igual con el amor. Aquí sigue al pie de la letra Schopenhauer un sencillo eufemismo para ocultar el imperativo de la perpetuación de la especie dado por nuestra voluntad, en el que también viene el enamoramiento que viene consigo siempre en tamaña cantidad de sinsabores, dolores, preocupaciones, y a la larga viene con más dolor que placer, y que en la mayoría de las veces siempre acaba en un dolor último. Con respecto a la compasión, se trata de un goce que tiene como génesis la comparación del estado de otro individuo con nuestra situación actual, pero acaba en una fuente de malos sinsabores y tristeza en general desde el momento en que supone compartir las desgracias de otros. Así sigue, por ejemplo, con la amistad, la felicidad, la vanidad, reputación, ambición, sed de gloria, afán de poder, felicidad familiar, devoción religiosa, entre otros ámbitos de la vida cotidiana, hasta llegar a la conclusión de que el hombre en el presente, la balanza siempre se inclina por el lado del dolor, viviendo simplemente en placeres perecederos, pero en dolores subsistentes. La felicidad terrenal queda, pues, como ilusión. Segunda diapositiva, por favor. En el que se piensa que el individuo puede alcanzar la felicidad en una vida trascendente, después de la muerte. El individuo, luego de entender el padecimiento constante que representa la vida, del cual nadie sale bien parado de ahí, cree que la felicidad se logra post-mortem. Dicha idea aparece como una esperanza a la que el ego se aferra con tal de no negarse. Esto lo podemos ver en la historia del mundo antiguo. Con Cristo se entiende que la vida es una constante tribulación de la que debemos renunciar, pues Él ya venció al mundo, proyectando así pues un ideal trascendente, pues aquí reina el pecado, el mal, la confusión y la muerte. La salvación resulta posible por la fe, el desprecio por lo mundano, por la práctica de la caridad y la esperanza. Es el desprecio del mundo y la esperanza en una subsistencia que promete la felicidad, el rasgo más característico del cristianismo, dice Harman, que estas características fue la que llegó más profundo al ego humano. Pero esta idea es quimérica, reside en una ilusión, pues el individuo cuando esté muerto se va a disolver en la unidad total del inconsciente harmaniano, o para que sea más general con los demás sistemas filosóficos, ningún sistema puede prescindir de un principio fundamental uno e indiviso. La individualidad es solo el fenómeno real o momento del absoluto inconsciente al cual todos regresamos y a la vez somos. Cuando el cuerpo muere, la forma o unidad sustancial en la que se fundaba el yo también cae. Así la esperanza en la pervivencia individual se demuestra como una ilusión que tiene como causa la simple proyección del ego, y por lo tanto todos aquellos que se sentían en la esperanza felices, si entran en conciencia sobre la causa de su creencia en el más allá, parecerán muy poco dispuestos a ella, pues la única inmortalidad válida por hablar es de la unidad total de lo inconsciente, o de cualquier fundamento metafísico último al que hayamos abrazado. Pero esta segunda ilusión es totalmente necesaria en el desarrollo de lo inconsciente, pues empuja al hombre ya no a fijarse en su individualidad, sino que, al reconocer que lo más esencial en todos nosotros es que somos uno, somos capaces de abandonar el egoísmo y ayudar a la humanidad en el sentimiento universal de autonegación. Siguiente diapositiva, por favor. Tercera ilusión y última, en el que se piensa que la felicidad reside en el futuro del proceso cósmico. El ego se desprende de su individualidad y lleva las dos primeras ilusiones consigo mismas. Ahora se cree que la felicidad puede alcanzarse en el futuro, influencia de la segunda ilusión, y dos, aquí en la Tierra, influencia de la primera ilusión, a través del proceso histórico, social, tecnológico, por el fomento de la ciencia, la actividad política, cultural, etc. El individuo ahora se entrega al ideal del progreso, en el desarrollo de la especie humana, en el egoísmo, queda superado así, y ese yo que todavía se afirma, queda viviendo nada más bajo la primera ilusión. Pero el progreso social realmente nunca llega a suprimir diversas clases de males, sino que cambian los modos en los que aquellos males se dan. Aquí dice Harman, pues que por mucho que la humanidad progrese, nunca podrá liberarse ni siquiera reducir padecimientos como la enfermedad, la vejez, la dependencia de la voluntad, del poder de otros, la carestía y la insatisfacción. El llamado progreso de la humanidad no representa un auténtico ascenso hacia la dicha, sino más bien una paciente labor de extirpación del sufrimiento. No avanzamos desde la plenitud, sino que retrocedemos desde el dolor. Aunque el progreso social sí ha traído beneficios
valiosos y ampliamente deseados, como puede ser el acceso a la educación o mejoras a la calidad de la vida, lo cierto es que la necesidad satisfecha genera nuevas demandas y con ellas nuevas carencias. Además, los bienes alcanzados suelen ofrecer una satisfacción pasajera, lo que agrava aún más la sensación de vacío. La educación, por ejemplo, ha sido una gran conquista del desarrollo humano, pero también ha hecho más evidente nuestra insatisfacción. Cuanto más conocemos al mundo, más clara se vuelve la imposibilidad de eliminar ciertos males fundamentales como la enfermedad, el envejecimiento, la subordinación a otros o el malestar existencial mismo. Así la esperanza en el progreso como camino hacia la felicidad se debilita, porque en vez de colmarnos, el desarrollo social tiende a multiplicarse, nuestros deseos y con ello nuestras frustraciones. De ahí que no solo crezca la miseria en algunos aspectos, sino también la conciencia de esa miseria, lo cual añade una nueva capa de sufrimiento en la experiencia humana. Además hay que fijarnos también por la creciente preocupación justo por estos asuntos sociales, económicos y políticos. Estos no implican más que la disminución por el interés por la ciencia pura. Terminamos pues bajo el servicio de la industria, intereses políticos, financieros y demás, cosa que nos es muy evidente en nuestra época. Así pues, luego, será esta conciencia pesimista en esta tercera ilusión la que de manera natural, por medio mismo del avance del espíritu, entienda primariamente, 1. La existencia es un acto irracional, en tanto que el espíritu no ha participado en la creación del mundo, sino la voluntad. 2. De la existencia deriva toda clase de dolores, a que a pesar del tiempo sigue subsistiendo, justo debido al punto 1. 3. Es el espíritu, quien debe deliberarse de la voluntad y volver a su estado de pura potencialidad por medio de cobro de la conciencia que ha de tener la humanidad con respecto al mundo mientras más avance y llegue a desilusionarse. En este punto, la razón no ha ganado porque nos haya llevado una vida feliz o porque haya conseguido dominar nuestros impulsos más profundos. Ha ganado más bien porque ha llegado a la conclusión amarga y difícil de digerir, que el sufrimiento es parte esencial de la existencia y que no hay nada, ningún avance, ninguna ilusión, ningún progreso que pueda borrar eso. Hartmann sugiere que la única salida real, el único remedio posible es la desaparición misma de la vida y que ese final podría llegar no de forma violenta, sino como una decisión lúcida y compartida. Ahí está el colectivismo bien propio de Hartmann, a comparación del individualismo ascético de Schopenhauer, la que deja de traer nuevas seres al mundo. Una humanidad envejecida, sin hijos, a quienes transmitir su legado ni afectos que nublen el juicio, podría llegar a ver con una melancolía serena que su destino no está en perpetuarse, sino en extinguirse. La meta, entonces, no es solo el final del ser humano, sino la negación total de la voluntad de vivir en todo el cosmos. Y aunque no sabemos si nosotros seremos quienes logren eso, o si vendrá otra especie, en otro tiempo, o en otro rincón del universo, lo cierto es que para Hartmann, la historia humana no es más que una parte de un proceso mucho más grande, del proceso de lo inconsciente, que se da por medio de la voluntad y el espíritu. Un drama cósmico, cuyo verdadero final sigue siendo incierto. Aquí se llega a la conclusión, pues, siguiente diapositiva, que alcanzar la felicidad es imposible, a pesar de que sea la tendencia de todo obrero humano, como diría Aristóteles. De hecho, es la esencia misma de la voluntad buscar el bien, pero nunca se sigue de ello poder alcanzar. Pero no es imposible sufrir menos, así que ese hecho no debe de detenernos a adquirir una actitud quietista, sino buscar la mejor manera posible de vivir, bajo el reconocimiento que donde hay vida, hay dolor. Llegamos al punto de que el dolor es anterior al cuerpo incluso, y por lo tanto es universal en su capacidad de ser objeto de experiencia. El dolor es lo que objetiva el cuerpo y le otorga el conocimiento del espacio fenomenal y los objetos que componen el campo de la experiencia. O, para terminar, en palabras de Hartmann, solo un optimista radical negará que exista un sufrimiento irreductible. No obstante, el hecho de que, con arreglo a la visión pesimista, toda reducción del sufrimiento y todo incremento del placer no sean suficientes para que el balance de placer resulte positivo, no puede impedir que el individuo, mientras viva, se esfuerce por alcanzar el balance del placer relativamente más favorable. Indudablemente, mientras no conozca otra finalidad en la vida, una forma mejor de realizarse que su propia felicidad. La constatación de que nunca podrá alcanzar un equilibrio positivo de placeres debe llenar al hombre de repugnancia y resentimiento contra la vida misma, o en otras palabras, el eudemonismo individual elevado a la categoría de principio práctico acaba inexorablemente en bancarrota. Pero el hombre natural, de instintos puros, no es egoísta, sino que dispone de multitud de instintos morales que llenan su vida de contenido moral sin llegar a la quiebra del eudemonismo individual, puesto que lo restringen a un momento servicial de reducida esfera de validez. Solo para quienes han suprimido y importado deliberadamente sus instintos morales y han hecho del egoísmo su único principio vital, solo para ellos la bancarrota del egoísmo y la conversión a una nueva vida que comience por la abnegación se ofrece como la única forma que tiene de recomponer una vida vacía.
Con esto termino mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias al ponente Juan Diego Jaime. Bien, ahora hemos dado por terminada la primera sección de exposición y le damos paso a la segunda, en la cual les pido por favor que puedan levantar la mano para participar y se le dará el paso para que puedan tomar la palabra. Bien, pueden. Sí, primero quisiera decir dos preguntas. Primero a Mariano y segundo a Juan. Mariano, en tu ponencia escuché que la vida biográfica del autor puede explicar más que nada la obra entera. Pusiste ejemplo a Kant, ¿no? Sin embargo, la vida biográfica como tal, ¿desde qué punto de vista lo debemos ver según tu concepción o en todo caso Unamuno? Sabido es, por ejemplo, que Mariátegui toma mucho Unamuno e incluso con una interpretación se puede llegar a entender en Mariátegui que estas fuerzas del mito como tal estarían más que nada en el pueblo y las fuerzas de la razón en las autoridades. Entonces, como tal, quería saber desde qué enfoque se puede en todo caso explicar según tu punto de vista pues desde la vida biográfica cómo entender toda la obra posterior de un autor. Lo digo porque en la vida podemos, como sabes, ¿no? Podemos acarrear a muchas cosas, ¿no? La voluntad, los sentimientos, la economía, etc. El caso de Dostoyevsky, por ejemplo, gran ejemplar, ¿no? Cuando era socialista utópico y luego cuando fue con un carguito, se volvió completamente reaccionario, ¿no? Con los demonios. Entonces eso, ¿no? Quería preguntarte eso. Y a Juan, ¿qué tal? Muy buena ponencia. Quería más que nada comentarte que, Marcuse en la multidimensional comenta que la teoría de la sociedad parte de apriorismo, es decir, el marxismo parte de apriorismo. Y uno de ellos, que no se explica, pero que está afirmado y que no se cuestiona, es que la vida merece ser vivida. Hartmann se dice popularmente que su contraposición a Schopenhauer es que, claro, Hartmann mantiene la vida. ¿Tú dirías eso? Que habría en este caso esa diferencia en que Hartmann mantiene la vida y Schopenhauer, Schopenhauer no, Philip Mayland. Que Mayland de alguna manera deja la vida y Hartmann la mantiene de alguna manera. Entonces, eso primero, y segundo, hay cosas que me parece que Hartmann en su momento está tomando bien. Por ejemplo, toma la familia. La familia en ese momento, como bien mencionó Hartmann, es un suplicio. Y me parece bastante parecido a los análisis de Engels, incluso, ¿no? Donde la familia, como tal, es un núcleo como tal de sufrimiento y de autoridad. Sin embargo, Adorno también tiene en su mínima moralia un apartado, ¿no? Donde dice que básicamente la familia y la boda es como una especie de pausa de las relaciones económicas, y cuando viene el divorcio se venga la sociedad en forma de pleitos, discusiones, herencias. En todo caso, quería preguntarte específicamente si para Hartmann la cuestión de la familia, los sufrimientos, etcétera, ¿tienen un componente histórico o no lo tienen? Porque claro, hay momentos absolutos, exacto, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionas la muerte es un absoluto, ¿no? La muerte sí, ninguna situación social la puede cambiar. Sin embargo, Hartmann apuesta por reducir el sufrimiento, ¿no? En todo caso, ¿hay algún elemento histórico en Hartmann sobre el sufrimiento o no hay? Para empezar, muchas gracias por la pregunta. Muy interesante esa filosofía, ¿no? Mi compañero Juan Diego, muy interesante, lo siento muy bello. Los dos llegamos a la angustia, el dolor, el sufrimiento, pero de una posición más hegeliana, ¿no? Claramente la de Hartmann. Y más racional, ¿no? Te das cuenta que justamente dice lo que Kierkegaard dice, ¿no? Lo que he dicho, que Kierkegaard dice justamente que si seguimos la línea racional, la lógica es el suicidio. En tu caso es la desaparición de la vida, ¿no? O sea, muy interesante, ¿no? La filosofía es muy rica y tiene muchos caminos. Ahora, respondiendo al compañero,
es que es una pregunta muy interesante, no sabía lo de Mariachi, te agradezco, voy a leer un poco de eso. Es muy interesante, mira, Wittgenstein, por ejemplo, tiene una vida movida, ¿no? Víctor Hugo, el autor de Los Miserables, fue virgen hasta que se casó, y después, dicen, perdón la vulgaridad, pero que tuvo esa noche con su esposa recién casada demasiado, o sea, 12, 13 veces, debo decir. Y después de eso fue un polígamo total, ¿sabían eso? Pagaba por eso, ¿no? Y desde que pasó eso, sus novelas cambiaron, ¿no? Sacó Nuestra Señora de París, Los Miserables, la verdad que es uno de los autores más grandes del romanticismo francés. Unamuno, la vida de Unamuno es una locura. Unamuno tenía un hijo, su primer hijo se llamaba Raimundín. Nació y le dio meningitis. Hay unas fotos ahí en la ciudad de Salamanca donde tiene a su esposa así chiquito, crece un poco y muere el niño, ¿no? Esa experiencia debe haber sido muy brutal para que este dolor profundo, siguiendo con mi compañero, este sufrimiento, esta angustia, desde el mundo que tú lo ataques, ¿sabes? Porque nos pasa de todo en esta vida, como tú has dicho que también hay varias etapas en la vida y diferentes edades, que llegó, él no era tan existencialista, digamos así, ¿cómo estás? No, segundo, que llegó a esto, ¿no? Ahora, no solo digamos esto, digamos en todas las cosas, ¿no? En el arte mismo, ¿no? A ver, hablamos de Nirvana y Kurt Cobain, esta música desarraigada, profunda, rabiosa, vemos un poco la vida de Kurt Cobain y nos damos cuenta, ¿no? Y lo mismo muchos otros artistas, ¿no? Y creo que no es nada ilógico decirlo, ¿no? La pregunta es hasta qué punto, ¿no? La verdad es muy buena pregunta, ¿no? No solo eso, también podemos agregar las cosas físicas y biológicas. Yo no estoy a favor para nada de la nueva medicina germánica y todos sus tratamientos de cáncer, tonto, ¿no? Pero sí hay que decir que algunas consecuencias biológicas de nuestro cuerpo tienen que ver mucho con enfermedades, golpes emocionales. Cáncer, yo tenía una vecina, y esto también está escrito en muchos casos, que se le murió su hijo. Ahí en Surco, límite con San Juan, lo atropelló un carro. Pasó un año y desarrolló un cáncer de mama. No quiero llegar a conclusiones, ¿no? Pero el dolor profundo se hizo biológico, ¿no? En donde era su hijo, ¿no? Y al esposo, en varios casos, ¿no? De muerte de su hijo, le da cáncer a los testículos. Es muy interesante, ¿no? Habría que revisar. Pero, ¿hasta qué punto la vida de una persona influye en su obra, en su pensamiento? Kant es un prodigio, un genio, el análisis de la mente y de las categorías y la base básica para todo lo que es lo innato, para que después venga lo empírico, es fabuloso. Pero yo creo que alguien que haya vivido un montón y tenga muchos quehaceres de la vida misma, no hubiera podido tener el tiempo y la capacidad para hacer eso como sí lo hizo Kant, ¿no? Y podemos ver por otro lado la vida de Nietzsche, que hasta un momento estuvo y después se volvió, digamos, ¿no? Muy loco, si podemos decirlo, ¿no? No quiero ya... Sí, muy loco. No es la verdad. Y podemos ver a Sócrates, que es ídolo de Kierkegaard, yendo a la guerra, yendo a la guerra y siendo un filósofo, o no. Yendo a la guerra, 2 guerras, 2 batallas estuvo. Entonces, ¿hasta qué punto es la obra, que uno vive en su obra? Yo creo que es muy claro y hasta se debería hablar, ¿no? Qué buena pregunta que me has hecho. Y también la analogía que has hecho con Mariátegui, ¿no? Qué interesante, o sea, me dices que el mito, lo irracional, es el pueblo, lo que debemos ser nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y las autoridades de la ciudad creen que dominan por la razón. Mira, qué interesante, ¿no? Muy te agradezco la pregunta. Gracias, compañero, por tu pregunta. Con respecto a la primera, la cuestión de justo que mencionaste a Mailander, Mailander y Harman concuerdan en la cuestión de que la solución a todo este dolor del mundo se resuelve todo en la extinción. Aunque claro, mientras Harman propone una aristocracia cultural, porque él también era un aristócrata, era un más conservador, Mailander era más de carácter socialista, pues, ¿no? Él justamente quería destruir toda clase de estructura para luego proponer un estado ideal, ¿no? Pero en ellos también se concuerda en mantener la vida, no en abogar por el suicidio como tal, porque
Por ejemplo, Harman también condena el suicidio en tanto que es un acto egoísta y por lo tanto poco ético, porque lo que realmente uno tiene que hacer, en tanto que se reconoce que todos somos como tal una unidad absoluta, a pesar del fenómeno, de los fenómenos individuales que nosotros somos, nuestra labor, nuestro deber como seres humanos es más bien esta concientización o culturización justamente a través de la cultura, a través del desarrollo pleno del espíritu que va liberándose de la voluntad que es ciega y racional y que quiere la vida a costa de cualquier otra cosa. Es en la educación donde se debe de dar esta cuestión, donde ha de proponerse esta tesis antinatalista, por así decirlo. Ahí también se concuerda con Island, por ejemplo, ¿no? En el comunismo todos llegaremos a un punto en el que ya se han redistribuido todos los bienes y por lo tanto ya, según él, va a haber una insatisfacción absoluta, una insatisfacción mundial, que llevará justamente a la conciencia lúcida, plena, de que toda vida representa un dolor y por lo tanto no ser es mejor que ser. Entonces ambos sí concuerdan en mantener la vida, pero con diferentes medios para llegar al mismo fin. Y con la última pregunta, como tal, Harman no aborda una cuestión más histórica con respecto a la familia, sino que la supone dentro de la primera ilusión, que es la vida terrenal, en la que agrega justamente, como mencioné, la devoción religiosa, la ambición, el ser de poder, felicidad familiar, en la que más se resume simplemente en que esta felicidad familiar ha sido precedida primeramente por el amor, cuestión del enamoramiento, y esto justamente acá lo he mencionado, ¿no? Que el amor no es más que un eufemismo para que la voluntad, que es totalmente contraria al espíritu, pueda perpetuarse independientemente de todo lo que pueda venir en el futuro, pero de ahí no, hasta donde yo he podido leer, porque he tenido la oportunidad de estudiarlo bien, no lo aborda tanto. Con eso es suficiente. Gracias. ¿Hay alguno que tenga alguna otra pregunta? ¿O entre los expositores hay alguno que tenga alguna duda? Qué interesante, ¿no? Lo que dice el compañero, ¿no? Que también se han dado cuenta que vivimos en una época donde se quiere suprimir el dolor, ¿no? Estamos luchando por eso, ¿no? O sea, la aparición de las IA no es del dolor de tener que trabajar mentalmente, ilustrar, ¿no? Pero no hay una deuda cognitiva, ¿no? Terminamos, ¿no? Atrofiados un poco. Y lo mismo con muchas cosas, ¿no? Hay una novela de Aldous Huxley, muy famosa, se llama Mundo Feliz, que es una novela muy corta, sencilla, pero que creo que todos deben de leerla, es como ver Netflix, súper interesante, donde habla de que hay una droga llamada Soma, y que la gente toma para no sentir dolor y nunca envejece, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Yo quiero hacer una pregunta al compañero de sueño. Amigo, compañero, los metasueños, cuando tú tienes un sueño dentro de otro sueño, porque nos ha pasado a muchos que tenemos un sueño y estamos soñando y sabemos que tenemos un sueño dentro de otro sueño, ¿no? ¿Hay algunos pensadores han tocado el tema? El último que puse es Borges con las líneas circulares, donde habla de un hombre, o sea, lo que estaba diciendo, habla de un hombre que llega a unas ruinas, pero a ese hombre lo tratan como, entre comillas, a un dios. Bueno, el punto es que llega y quiere crear a otro ser, algo así como un hijo, por así decirlo, o a otro hombre. El punto es que llega a hacerlo, bueno, duerme, sueña, y en ese mismo sueño, sueña que está en un auditorio. O sea, dentro del sueño de otro. Sí, en ese sueño está en un auditorio, en ese auditorio, bueno, hay estudiantes, y comienza ahí a dar como que una clase, me parece que era de astronomía, magia y otra matemática, me parece. 3 clases, y se va quedando con los alumnos que le dan la contra. Este hombre dice que sus favoritos tienen a ser aquellos que le dan la contra, no aquellos que siguen su mismo pensamiento, o sea, lo que él enseña, sino lo que lo ponen en duda él en estas clases. Ahora, ahí van quedando como que menos alumnos, mientras más siguen los cursos, quedan menos alumnos hasta que queda solo uno. Con este trata de definirlo cada vez más, piensa cómo se ve físicamente o qué cualidades mentales tiene también. Y hasta que de tanto definir tanto su pensamiento llega a un punto en el que llega a crearlo. O sea, dentro de su sueño
llega a materializarse, por así decirlo, este ser humano que tiene, este hombre que tiene depresión. Pero luego ya al final del cuento se da cuenta de que él también está dentro de... Él también ha sido creado, ha sido producto de otro sueño. O sea que es una realidad, por así decirlo, múltiple, porque tanto hay soñadores y soñados, y todos están dentro de cada uno de ellos. Interesante, ¿no? Qué verdad es. Juan, yo tengo una pregunta, Juan. Respecto al despliegue del espíritu, o sea, de pasar del no ser al ser, ¿por qué tiene que entenderse como un aspecto negativo, que sería el origen del sufrimiento, y no más bien como algo, y no más bien como una actividad creadora y, digámoslo, positiva, en un sentido, digámoslo, más vital, ¿no? Y otro lado que lo que lleva a ser la ética de Harman, su propuesta tiene que ver con la compasión del sufrimiento universal, o aparte de ello da una propuesta más individual, tipo modo de vivir uno como individuo, ¿no? Bien, con respecto al dolor, claro, Harman, aquí está justamente lo que remarqué anteriormente. Se diferencia de Schopenhauer, justamente que mientras Schopenhauer plantea una ascesis individual, ¿no? En donde, claro, debido a que para él la voluntad es única, siempre es la misma, es por lo tanto ahistórica, por lo tanto todo este desarrollo es imposible. Luego, por medio de la cultura, el progreso, no es posible siquiera alguna clase de salvación. Pero Harman, en tanto que bebe tanto de Schopenhauer, pero también de Hegel, él se acepta esta cuestión del desarrollo y por lo tanto en el inconsciente, dado estos dos atributos, voluntad y espíritu, se despliega justamente en la historia, es decir, deviene, es un ser dinámico, pero en la que justamente el espíritu busca realizar la voluntad, y claro, la voluntad es la que genera el dolor, y aquí el dolor, claro, es lo más positivo, aquí se compra de Schopenhauer, ¿sí? Positivo en el sentido de que es lo que de verdad se siente, es lo que con total inmediatez está en nosotros. En cambio, la felicidad, el placer, más bien tenemos que pensarlo, reflexionarlo, adecuarlo, inclusive planear cómo llegar a él. Ahí se ve cómo es que es indirecto. Pero ahora, ese dolor, tanto que tú dices, ¿no?, que si puede servir como una clase de fuerza vital para continuar, Harman no niega eso como tal. Él reconoce justamente que no debemos de ser unos suicidas, no debemos suicidarnos. No es éticamente correcto eso. Pero tampoco debemos ser individualistas, egoístas o preferir alguna clase de ascetismo como proponía la ética de Schopenhauer, sino que justamente es por medio de este reconocimiento inmediato que se llega por medio de la tercera ilusión, que es la creencia en la felicidad del progreso social, donde al momento de la humanidad llegue a desilusionarse, se encuentra en el deber colectivo por medio de la cultura, la educación, por medio justamente del mejoramiento del espíritu, donde se entiende pues la existencia es un acto irracional, porque la existencia, el acto, es la voluntad, pero en cambio el espíritu es pura potencialidad, justamente es aquella idea a la cual toda cosa tiende, ¿no? Y luego, entonces el dolor sí sirve como un motor, pero claro, no niega como tal la conclusión de Harman con respecto a que, debido a que la mayor suma de placeres, de desdichas, de desgracias, es mayor a la suma de placeres, de alegrías, es preferible no ser que ser. Ahora, claro, la cuestión está en que él no plantea como tal cómo podemos hacer ese proceso, pero sí te está dando como tal la base en la cual se puede fundamentar, ya sea una clase de antinatalismo o alguna clase de manera no tanto, no de carácter no sé, podría decirlo revolucionaria, ¿no? Porque Harman es un conservador aristocrático, sino por medio justamente de la misma educación. Ahí está la cultura, ahí está la socialización, donde puede darse, aunque él no lo plantea como tal, está una respuesta al cómo. Y con respecto a la última pregunta, ¿podrías repetírmela, por favor? No, o sea, solo que no me había quedado ya claro tu propuesta, la propuesta ética de Harman, pero ya la tengo. Ya.
Yo tengo una pregunta, compañero. ¿Por qué elegimos? Porque has dicho que si uno tuviera que elegir, tengo el placer que más quiero y el dolor que va a venir inmediatamente, ¿no? Entonces la mayoría de gente diría que no, prefiero no, ni uno ni otro, ¿no? Pero ¿por qué elegimos? La mayoría de veces, en la práctica, la praxis, elegimos sufrirlo, pero también es placer, esa es la realidad. Porque teóricamente está muy bonito, ¿no? Y tienes mucha razón. Y en la práctica se está dando, ¿no? También hay antinatalismo, la gente dice, prefiero no tener un hijo al mundo. Pero en otras situaciones, sí, la gente elige. Y hasta en las parejas, sabes que ese chico te va a hacer daño, o sabes que no puedes gastar ese dinero, o etcétera, pero igual estás. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explicaría eso? Sería muy interesante verlo. Se explicaría justamente por el hecho de que esto ya, inclusive se puede explicar desde Schopenhauer, pero claro, estamos en Harman. Nosotros seguimos en la práctica eligiendo, queremos ese placer, esa persona, esa idea, esa meta, pero luego sabemos muy bien, somos conscientes del dolor que luego va a ocasionar. Pero esto no es tanto debido a un análisis racional, diría Harman. Es decir, no es algo que el espíritu mismo haya acordado, sino que es el otro atributo, la voluntad. La voluntad, claro, esto ya es en Schopenhauer, ciega y racional. Quiere porque es y es porque quiere. Y claro, acá hay un predominio de la voluntad por encima del espíritu, en el que justamente nosotros elegimos el sufrimiento en la práctica por alguna clase de placeres, de bienestares, debidamente a que todavía seguimos, podría decirse, varias personas en la primera ilusión, en la creencia de que en esta vida terrenal, en acto, podemos vivir una vida plena, alegre, pero en la práctica también vemos que mientras el dolor subsiste y nosotros seguimos alimentándolo, el placer, aparte de ser indirecto, es accidental, perecedero, circunstancial. Luego, justamente es la parte en la que se tiene que pasar necesariamente en esas tres ilusiones, en la que la razón misma tiene que poco a poco desarrollar y no vencer a la voluntad en el sentido de tener un predominio por encima de ella, sino de reconocerse esclavos de esta y ver de alguna u otra forma cómo es que podemos vivir una vida con la mayor ausencia de dolor posible. Aunque claro, esto podría resumirse en alguna clase de hedonismo, pero eso ya más bien sería apuntar por otro lado, porque realmente Harman no estaría planteando, vivamos en una clase de utopía, de lugar donde todos los placeres se han cumplido, o de que simplemente vamos a hacernos zetas, sino asumir el dolor para ver la manera en cómo llegar a terminarlo de alguna forma, darle un punto final absoluto. Disculpe, quedan 3 minutos para poder terminar la sesión, así que las preguntas sean... También respecto de creo que una cita de Kant respecto de, me parece que estaba dirigida hacia la posibilidad de la felicidad en una vida particular finita, pero al menos el negocio que hace Kant ahí, haciendo negar la posibilidad de la felicidad en una vida finita, pero poner a manera de una realización teleológica la felicidad en un plazo no infinito, digamos, pero histórico. Hay una cierta afirmación de que la felicidad, si bien no es posible para los individuos, podría hacerlo para la humanidad en general y eventualmente para los individuos. Obviamente no realizarlo inmediatamente, pero sí a punta de esfuerzo, de ser lo mejor que pueda. Entonces, hay una idea ahí un poco extraña de sujeto, ¿no? Que no es un individuo. Y no sé si alguno de los autores consultados, sobre todo Harman, considera la posibilidad de la realización de la felicidad en una vida no finita. Bueno, como tal, él cita justamente a Kant, entre otros más, no para catalogarlos como tal de pesimistas, porque claramente Kant no es un pesimista, Schelling tampoco, Platón también no, pero alcanzar la felicidad en una vida no finita, justamente aquí habría que plantear, aquí más bien habría meterlo justamente en la segunda ilusión, en la creencia en una subsistencia más allá. Claro, si esta vida es finita,
la vida infinita claramente será una vida que no tiene nada que ver con esta. Pero inclusive si entendemos que esta vida carnal, material, pero infinita, que es posible, que siquiera puede ser posible eso, Alman diría que no es posible, ya sea de manera individual o de manera colectiva, una felicidad plena, debido justamente a que en tanto que siga perdurando la vida, siga existiendo, siga dándose cualquier ser que sufra, que padezca, que desee, ahí va a estar justamente lo subsistente, que es justamente la voluntad y por lo tanto toda clase de dolores, en mayor o menor grado. Entonces ya no interesa tanto si llevas una vida infinita o si lo quieres llevar al plano individual o colectivo, si la vida es finita o si es en el más allá o en la vida terrenal, carnal. Al final, toda esta vida, en cuanto a que es creencia en una felicidad, va a ser una creencia en una ilusión, en una falsa proyección, y por lo tanto ninguna ya puede congeniar como para salvarlo, por así decirlo, a la humanidad en una esperanza nueva. Quisiera agregar que es muy interesante lo que dices, porque también la vida en general son opuestos, ¿no? Dicotómicos, luchas, porque me hablan de dolor, de felicidad, pero o alegría, placer, dolor, placer, pero no se puede explicar el dolor sin el placer, no se puede explicar el placer sin el dolor. O sea, para hablar de placer, como todos estamos ahorita haciendo el concepto de placer, lo estamos poniendo al dolor. Entonces, toda esta elucubración buena, interesante, hay que verla también desde estos opuestos, ¿no? Lo mismo, ¿no? Y otra cosa más, también se puede hablar de una felicidad histórica, de una humanidad, no de un individuo. Imaginemos que todos somos células y estamos mejorando hacia el futuro. Vargas Llosa murió hace unos meses, pero en muchas entrevistas ha dicho que vivimos mejor que hace 30 años. No nos damos cuenta, pero ahora todos tienen luz, agua, internet, acceso, ¿no? O sea, quizás es un proceso lento hacia la humanidad y se van desnatalizando, sé que creen, no lo sé, la verdad, es un tema muy actual, ¿eh? Y con las IA y todo esto, ¿no? Pero me interesaría responderlo desde los opuestos, ¿no? También porque hablamos del dolor, pero es que estamos explicando el dolor porque tenemos la idea de placer, ¿no? Entonces, si no hubiera dolor, todo sería placer, no habría el concepto de placer, sería la normalidad, ¿no? Por último, para visitar a un compañero, hay un cuento de Borges muy interesante. Sí, hay un cuento de Borges donde Homero y otros viven que se llaman los inmortales. No sé si lo han escuchado. Y un joven va a buscar la fuente de la juventud y del río y lo encuentra en el África mediados. ¿Y dónde están los inmortales que han tomado el agua para siempre? ¿No? Porque viven para siempre felices. ¿Saben qué están? Ya conocen todo el mundo, están tirados al lado del río durmiendo. Y él les pregunta, ¿qué hacen si ustedes son inmortales? Es que hemos vivido tanto que ya no queremos, estamos esperando la muerte. Muy interesante. Es un cuento que se llama Los Inmortales. Gracias. Ahora tengo justamente